¿Qué tal, amigos de María Visión? Mi nombre es Manuel Ocampo Ponce y como siempre un gusto, un placer estar aquí con ustedes transmitiendo desde esta bendita señal de María Visión, Luz Católica. Estamos en su programa Concilios y el día de hoy vamos a hacer una síntesis general de un documento del Concilio Vaticano II, que es el decreto sobre la formación sacerdotal Optatam Totius. Vamos a hablar de la formación pastoral de los sacerdotes y de la síntesis general de este documento tan importante. Así que pues les mando un saludo muy afectuoso, muy cariñoso a nuestros amigos que están en Norte, en Centro, en Sudamérica, en el Caribe y en todas aquellas partes donde llega esta señal de María Visión. Bienvenidos, iniciamos con este programa. Bueno, pues como siempre un placer estar aquí con ustedes en una nueva emisión de su programa Concilios. El día de hoy, bueno, quiero recordarles como siempre nuestras vías de comunicación. Tenemos el correo concilios@mariavision.com y tenemos también dos redes sociales para podernos comunicar inmediatamente con ustedes. Tenemos mi cuenta de Twitter, que es @P minúscula de Pedro, H, I latina, L de Lalo, O, S, Filos, con PH, 1403. Esa es la cuenta de Twitter, por ahí nos podemos comunicar inmediatamente durante el programa. Y los que no tengan cuenta de Twitter, pues también tengo a mi nombre Manuel Ocampo Ponce, Facebook, ahí pueden hacerme una solicitud de amistad. Yo por lo general, todas las solicitudes de amistad que llegan durante el programa, las recibo con mucho gusto, con mucho cariño, y ahí a través del anuncio que pongo del programa o a través de un mensaje privado, nos podemos comunicar durante el programa e ir interactuando. Estamos pues haciendo una síntesis, ya una conclusión y una síntesis general de este decreto sobre la formación de los sacerdotes, de la formación sacerdotal, y este último apartado del documento trata sobre la formación pastoral. Hay que recordar que la formación de los sacerdotes tiene varios aspectos, que es el doctrinal, la teoría, la doctrina, el humano, su calidad humana, su formación humana. También tiene la formación espiritual, o sea, de su espíritu, de su espiritualidad, pero en lo que se refiere a la piedad, a la oración, y la pastoral. Dentro de estas cuatro formas, de estas cuatro partes de la formación, digamos que la base o el fundamento sobre el que se desarrollan todas es la formación intelectual, porque incluso la oración y la espiritualidad, si no tiene el intelecto, que es la facultad superior del hombre, claro el objeto de su oración y de su piedad, que es Dios y aquel plan de salvación que nos ha revelado, es difícil, ¿verdad?, que teniendo un objeto vago, si no es por una gracia muy especial, el candidato al sacerdote o el sacerdote pueda dirigir adecuadamente su ministerio sacerdotal. Desde luego aquí hay que distinguir dos aspectos, que uno es el natural y otro es el sobrenatural. Sobrenaturalmente Dios le puede dar la gracia a cualquier persona, a cualquier sacerdote, una gracia actual para que pueda obrar, incluso heroicamente o realizar actos sobrenaturales. Pero lo común es que haya una infraestructura de formación y un esfuerzo por parte de la persona humana y de las autoridades de la Iglesia Católica y de toda la institución para una correcta selección de los candidatos que sean realmente vocaciones al sacerdocio, para la formación de los mismos, tanto en los estudios de filosofía como de teología, pero también acudiendo a otras ciencias, unas ciencias importantes como pueden ser la sociología, la psicología y la pedagogía, como lo menciona
el documento del Concilio Vaticano II, pero que a 50 años también hay que ver que estas ciencias tienen grandes riesgos y grandes peligros, porque la filosofía a partir del siglo XIV, pero sobre todo más fuertemente en el siglo XVII, sufrió un deterioro muy grande. Y este deterioro repercutió, como la filosofía es la ciencia que rige a las demás ciencias, sobre todo a las ciencias humanas, porque la filosofía no es una ciencia humana, porque su objeto es el ser, es la totalidad de las cosas, Dios, el hombre y el mundo. Todas las cosas son el objeto material o la materia a estudiar de la filosofía. Mientras que las otras ciencias humanas que sí tienen como objeto al hombre, como son la sociología, la pedagogía, la psicología, están en estricta dependencia de la filosofía, aunque ellas algunas veces no se den cuenta o aunque en la modernidad se hayan intentado de alguna manera separar de la filosofía y lo único que hicieron es quedar insertas en un sistema filosófico o ideológico equivocado. De ahí que tenemos múltiples errores en la modernidad, tanto por parte de sistemas filosóficos equivocados como por parte de lo que son pedagogías equivocadas, relativistas, que no consideran adecuadamente al hombre en su dimensión individual y social. Lo mismo sucede con la sociología, que a veces se convirtió demasiado empírica y demasiado en cuestiones cuantitativas y estadísticas, y no se diga la psicología, bueno, con esta revolución freudiana, con el pansexualismo que tuvimos y con tanto subjetivismo que se ha desarrollado a partir de la filosofía hacia estas otras ciencias. Por eso, a 50 años del Concilio Vaticano II, vemos los peligros y algunas incluso de las consecuencias ya muy graves que ha tenido pues el no haber entendido esta reforma, que el documento dice muy bien que estas ciencias se desarrollen, pero conforme a los lineamientos muy estrictos del magisterio de la Iglesia Católica y además siempre conociendo, ¿verdad?, dialogando incluso con las otras religiones o con todos o los otros sistemas ideológicos o de pensamiento o propuestas actuales, pero con un sentido crítico a partir de la doctrina del magisterio. Desafortunadamente hemos visto cómo ha disminuido la formación sólida en muchos de los seminarios, no en todos, y entonces esto ha repercutido porque, como sabemos, la filosofía y estas ciencias humanas después son la base para el desarrollo de una adecuada teología, que como lo hemos dicho en muchos programas, la teología es básicamente revelación, Antiguo y Nuevo Testamento y tradición de la Iglesia y filosofía. Si no hay una buena filosofía, se cae la teología. De hecho, hemos visto cómo pues parte de los problemas y de la división que hay en la Iglesia ahorita y en tantas divisiones que hay de opiniones y de diversidad de comentarios es por una deficiente filosofía dentro de la Iglesia. Aquí también vamos a ver, ¿verdad?, cómo estas 4 dimensiones, de las 4, la finalidad es la pastoral. Pero la pastoral, que es tan importante porque incluye los sacramentos, la santificación del mundo, la catequesis, tantas cosas que incluye, que son todos los medios para que todos los cristianos nos santifiquemos y alcancemos el fin último y la salvación. Bueno, pues toda esta pastoral se ve afectada por una mala formación o por una mala entendida pues versión o visión del Concilio Vaticano II. Por eso es muy importante ir directamente a los textos y hacer notar cómo también en el centro viene Santo Tomás de Aquino como base fundamental de los estudios filosóficos y teológicos. No quiere decir que la doctrina católica se reduzca al pensamiento de Santo Tomás de Aquino, porque la doctrina católica trasciende por mucho a cualquier sistema filosófico, pero sí es el más grande filósofo y teólogo que ha sido puesto como guía y modelo a seguir y como fundamento de los estudios eclesiásticos, no por una autoridad, no solo por el Concilio Vaticano II y por este decreto, sino por múltiples papas en múltiples ocasiones y en múltiples documentos oficiales de la Iglesia Católica. Vamos a disfrutar este material que hemos preparado para usted con las palabras textuales sobre la formación pastoral de los sacerdotes en este documento Optatam Totius.
El quinto apartado del decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, del Concilio Vaticano II, se refiere a la promoción de la formación estrictamente pastoral y a partir del número 19 afirma textualmente que la preocupación pastoral que debe informar por entero la formación de los alumnos exige también que éstos sean cuidadosamente instruidos en todo aquello que se refiere de modo particular al sagrado ministerio, especialmente en la catequesis y en la predicación, en el culto litúrgico y en la administración de los sacramentos, en las obras de caridad, en el deber de ayudar a los que viven en el error o en la incredulidad y en todas las demás obligaciones pastorales. Con toda solicitud, instrúyanse en la dirección espiritual de las almas para que puedan formar a todos los hijos de la Iglesia, en primer lugar, para una vida cristiana plenamente consciente y apostólica, y además para el cumplimiento de las obligaciones propias de su estado. Con idéntico interés, aprendan a ayudar a los religiosos y religiosas a perseverar en la gracia de su propia vocación y a progresar según el espíritu de los diversos institutos. En general, cultívense en los alumnos debidamente aquellas cualidades que ayudan sobremanera al diálogo con los hombres, como son la capacidad para escuchar a los demás y para abrirse con espíritu de caridad a las diferentes circunstancias de la convivencia humana. Enséñeseles también a utilizar los medios que puedan ofrecer las ciencias pedagógicas, psicológicas o sociológicas, de acuerdo con los métodos correctos y con las normas de la autoridad eclesiástica. Asimismo, prepáreseles para suscitar y fomentar la acción apostólica de los seglares y promover las diversas y más eficaces formas de apostolado. Llénense de aquel espíritu auténticamente católico que los habitúe a trascender los límites de la propia diócesis, nación o rito y a lanzarse en ayuda de las necesidades de toda la Iglesia, con ánimo dispuesto para predicar el Evangelio en todas partes. Mas como es necesario que los alumnos aprendan el arte del apostolado, no solo teórica, sino también prácticamente, y es necesario que sean capaces de obrar por propia iniciativa y en unión con los demás, iníciense en las prácticas pastorales por medio de actividades adecuadas a lo largo del curso y aún en época de vacaciones. Dichas actividades deben realizarse de acuerdo con la edad de los alumnos y las circunstancias del lugar, según el prudente juicio de los obispos, metódicamente y bajo la guía de personas de gran experiencia en cuestiones pastorales, teniendo siempre en cuenta la eficacia preponderante de los medios sobrenaturales. El séptimo apartado, que incluye el número 22, se refiere al perfeccionamiento de la formación después de los estudios con las siguientes palabras textuales. La formación sacerdotal, sobre todo en las condiciones de la sociedad moderna, debe proseguir y completarse aún después de terminados los estudios en el seminario. Por ello, a las conferencias episcopales tocará servirse en cada nación de los medios más adecuados, tales como los institutos de pastoral, que colaboren con parroquias oportunamente elegidas, asambleas organizadas con fechas fijas y ejercicios apropiados que introduzcan al clero joven en la vida y actividad apostólica, bajo el aspecto espiritual, intelectual y pastoral, y le capaciten para renovarlas y fomentarlas cada día más. Por último, la conclusión menciona textualmente que los padres conciliares, continuando la obra iniciada por el Concilio de Trento y depositando su confianza en los superiores y profesores de los seminarios, que tienen la misión de formar a los futuros sacerdotes de Cristo en el espíritu de renovación promovido por este Santo Concilio, exhortan ardientemente a quienes se preparan para el ministerio sacerdotal a que se den perfecta cuenta de que la esperanza de la Iglesia y la salvación de las almas están en sus manos
y a que, aceptando gustosamente las normas de este decreto, produzcan frutos ubérrimos y perennes. Todas y cada una de las cosas que en este decreto se incluyen han obtenido el beneplácito de los padres del Sacrosanto Concilio. Y nos, en virtud de la potestad apostólica entregada a nos por Cristo, todo ello, juntamente con los venerables padres, lo aprobamos en el Espíritu Santo, decretamos y establecemos y ordenamos sea promulgado para gloria de Dios todo lo sancionado conciliarmente. Roma, en San Pedro, 28 de octubre de 1965. Yo, Paulo, obispo de la Iglesia Católica. Ya vemos aquí cómo en el documento, cada documento va siendo firmado por el Papa, por el Santo Padre, y bueno, que avala lo estipulado por el concilio, por los padres conciliares. Por eso es que son documentos que exigen, que tienen obligatoriedad para ser aceptados por todos los miembros de la Iglesia Católica. Es interesante porque estamos a 50 años del Concilio Vaticano II y entonces ahora podemos ver los resultados, qué tanto se ha hecho caso y qué tanto se ha entendido bien todo esto. Por eso el Papa Benedicto XVI en su momento nos instó a estudiar el Concilio Vaticano II, porque ya vemos que muchas de estas prácticas fueron malentendidas e incluso han traído gravísimos problemas por las consecuencias que han tenido al no tener una adecuada comprensión de los documentos del Concilio Vaticano II. Aquí le quiero mandar un saludo a Silvia Eng, a Norma Joaquín, a Evelyn Catalina Morales, que nos está saludando también. Quiero mandarle un saludo afectuoso, permítame tantito. Aquí tengo a Berta, Alicia, a Luis Juan Santiago también un saludo afectuoso, a Gerardo Segovia también un saludo afectuoso. Pues miren, continuando con esto, vemos cómo la pastoral es tan importante. La salvación de las almas depende de todo este ejercicio pastoral de los sacerdotes, que además no solo se debe limitar a lo que es la parroquia y a los bautizados, sino ir sobre todo a conquistar nuevos cristianos, es decir, a suscitar conversiones a otras partes y a atender a los incrédulos, a los ateos, a los que están alejados de la Iglesia Católica. Para eso deben tener una formación muy, muy importante y muy sólida estos sacerdotes. También, no sé si se dieron cuenta ustedes, que la formación de los sacerdotes no termina con los estudios del seminario, sino que debe prolongarse y para ello deben hacerse institutos de catequesis, etcétera. Pero sobre todo es muy importante que los sacerdotes, cuando tienen las capacidades para el estudio, continúen con estudios de maestrías, de doctorados en diferentes áreas que tienen mucha relación con la actividad pastoral y con los retos que la ciencia y la tecnología van poniendo a la actividad pastoral de la Iglesia Católica. Pensemos simplemente en la bioética, en todos los retos y los planteamientos bioéticos de los avances científicos en lo que se refiere, por ejemplo, a trasplantes, a métodos de fecundación artificial, a métodos de anticoncepción, a tantas cosas que van desarrollándose en la biología molecular, por ejemplo, en el desarrollo de la genética, en los experimentos para lograr avances en lo que es la clonación, la utilización de células madres. Un sacerdote que no está enterado absolutamente de nada de lo que tiene que ver con la ciencia, con la tecnología, con la política, la misma evolución del desarrollo político, administrativo. No quiere decir que ellos se vayan a dedicar exclusivamente a eso, porque esa es la labor de los laicos. Los laicos tenemos como función la santificación de las estructuras del mundo, pero sí que deben estar preparados en estos medios y si es posible hacer posgrados, maestrías o doctorados para poder atender mejor en una actividad pastoral a estas personas
que tienen esta formación, que desarrollan estas actividades y que van además marcando los derroteros del mundo actual, del mundo contemporáneo, y también influyen en lo que es la organización política, la distribución de la riqueza, la justicia, la organización social, la organización económica, administrativa del mundo. Todo esto es un reto para la Iglesia Católica y por eso los candidatos deben ser muy bien seleccionados, tener vocaciones muy claras y deben también contar con una formación muy sólida. De ahí que el documento exija que los mejores dentro de los sacerdotes sean los formadores de los seminarios. Lamentablemente vemos que esto no ha podido ser logrado en su totalidad y en algunos casos hay demasiadas deficiencias que nos van trayendo diferentes tipos de consecuencias, y una de las consecuencias principales pues es que aunque puede haber en algunos lugares un aumento en el número de bautizados, pues la calidad de esos bautizados y la calidad de la evangelización y de la penetración o de la compenetración del evangelio en las almas de las personas es realmente muy deficiente, al punto que vamos viendo cómo pues las personas viven una vida piadosa, una vida de algunos sacramentos en un momento y en el mejor de los casos, mientras que las estructuras del mundo van en sentido contrario, organizándose al margen del plan divino e incluso contrario a lo que Dios ha establecido. Ese es un síntoma de que realmente no ha habido una evangelización eficaz hasta el momento, porque no es posible que una persona acuda a misa, como lo hacemos todos, si es que acude, porque muchos van a veces una vez al año, aunque hayan sido bautizados, o que acuda cada domingo o diario, pero después trabaje en todas estas estructuras e infraestructuras que van contrarias a lo que es la doctrina cristiana e incluso a la moral y a la ley de Dios. Entonces, bueno, pues hay que reflexionar, por eso estos documentos nos hacen reflexionar mucho. Vamos a un corte y regresamos, no se vayan. Bueno, estoy aquí también recibiendo saludos de Inma, también de Anichu. Dice que, bueno, se ve que está muy interesante el programa. De María Teresa Cervantes, dice: Dios y María Santísima cuiden y bendigan a nuestros sacerdotes para que sean santos. Todos estamos muy interesados en que sean santos nuestros sacerdotes. Bueno, aquí también tengo el mensaje de una mamá, que voy a omitir su nombre por cuestiones de prudencia, pero dice que su hijo está en un seminario y que se realiza bullying en el seminario. Y el problema de esto es que las autoridades del seminario a veces son las que fomentan estas actitudes y van haciendo que los seminaristas que son más, digamos, más perversos para poder lograr destruir, porque sabemos que el bullying es altamente destructivo, que el bullying mata a otras personas y a las vocaciones, son los que van prosperando, y a veces estos chicos hacen que salgan por calumnias o por mentiras otros chicos. Hay que tener mucho cuidado con esto, porque incluso la Sagrada Escritura lo dice muy claro. A veces los hijos, no, más bien siempre, los hijos de las tinieblas son mucho más astutos que los hijos de la luz, y no hay que escandalizarnos, porque el demonio trabaja. Y trabaja en todas partes, y trabaja las 24 horas, y trabaja todo el tiempo, y trabaja sobre todo en los lugares donde puede hacer más daño. De ahí que, bueno, haya que orar mucho por las auténticas vocaciones para que puedan perseverar y para que no sean vencidas por estas personas que se dejan mover a veces por el maligno, sean compañeros seminaristas o sean incluso también los formadores, porque lamentablemente así sucede, y esto no es cuestión de que nos escandalicemos ni mucho menos, porque el misterio de iniquidad y la realidad del demonio como dogma de fe, pues es un dogma de la Iglesia Católica, que incluso en el Catecismo de la Iglesia Católica podemos encontrar este gran misterio de iniquidad ya mencionado en algunos parágrafos que desafortunadamente ahorita no los tengo de memoria, cuáles son los apartados exactos en donde dice, habla de incluso la gran apostasía dentro de la misma Iglesia Católica en estos tiempos actuales. En el Catecismo de la Iglesia Católica ustedes lo pueden encontrar si buscan la palabra al final, el índice por nombres, apostasía. Bueno, otro asunto también que es importante, que no se desanimen los seminaristas, que sigan su vocación y que se aferren a la oración también, que busquen una buena formación.
Pero otro de los asuntos que yo he notado dando clases en los diferentes seminarios católicos, tanto de religiosos como de diocesanos, es que a veces con esto de que hay que darle mucha importancia a la formación pastoral, incluso como lo escuchamos aquí en el documento directamente en vacaciones con actividades de pastoral, para que no se limite la pastoral exclusivamente a la parte teórica, sino también a la parte práctica, los llenan tanto de actividades que no les dejan tiempo suficiente o no los ayudan a organizarse adecuadamente para poder tener tiempo para el estudio. El estudio requiere mucho tiempo y requiere diferentes tiempos según las diferentes personas. Hay diferentes perfiles. Es muy difícil estandarizar. Y claro, como la misma formación ascética del mecanismo de la misma institución católica, pues tiene que tener un orden, una disciplina y un cierto estándar para poder formar y manejar a multitud de vocaciones o de seminaristas, pues obviamente se tienen que establecer, como es lógico y como es en cualquier tipo de formación, incluso en la secular, horarios de desayuno, horarios de oración, horario de aseos, horarios de deportes, horarios de actividades espirituales, de actividades pastorales, etcétera. Pero resulta de que la formación intelectual, es decir, la formación académica, no es lo mismo en todas las personas. Hay personas que son muy brillantes intelectualmente, que tienen mucha facilidad para la asimilación de la doctrina católica, y hay personas que van muy lento. Y a veces estas personas que van muy lento pueden después avanzar mucho más que las personas que son demasiado brillantes y que les pasa un poquito lo que la fábula de la liebre y la tortuga, ¿no? Que se duermen en sus laureles, sacan muchos dieces porque tienen mucha facilidad, y el otro que se está esforzando y que se tiene que esforzar mucho más y estudiar y a veces hasta indebidamente desvelarse o comprometer horas de sueño o de otras cosas para estudiar, logra mucho más. Pero esto también tiene que ser ajustado, porque es lamentable, ¿verdad?, que cuando va uno a dar clases a los seminarios, pues reprueben muchos de los seminaristas, y no solamente reprueben el ordinario, el examen ordinario de los cursos, sino también el extraordinario. Y cuando habla uno con ellos, pues se da uno cuenta de que son tantas las actividades. Por eso debe haber un equilibrio muy bien hecho en los seminarios y mucha prudencia por parte de los formadores. No en todos los casos sucede esto, desde luego, pero sí en muchos casos o en algunos casos, que no son tan pocos, y que van dañando la formación de los futuros sacerdotes, que, como dijimos, también deben seguir después su formación después de los estudios del seminario. Es muy importante la formación continua de los sacerdotes, porque, claro, como lo estábamos diciendo justo antes de irnos a corte, los retos que nos propone o que nos impone el mundo contemporáneo son demasiado grandes, y la evangelización no se puede reducir al ejercicio pastoral. El Papa Francisco ha insistido muchísimo en salir a las periferias. ¿Y qué son esas periferias? Las periferias no son nada más los lugares pobres que están alrededor de las ciudades. Las periferias son todos los centros, todos aquellos lugares en donde se ejerce toda la actividad social, económica y política, y a donde no llega, desafortunadamente, el Evangelio. Y no llega porque los católicos no estamos suficientemente preparados, ni los sacerdotes muchas veces, y si el sacerdote, que debe tener como principal función de su ministerio el de enseñar, santificar a través de los sacramentos y regir a la Iglesia, es decir, servirla, porque regir, ordenar en la Iglesia Católica es servir. Si no tiene estas características y este perfil, pues nadie puede dar lo que no recibió. Pero vamos a poner mucha atención, porque aquí tengo una síntesis ya general, síntesis de este documento, para que usted capte todo lo principal que vino en este documento tan importante del Concilio Vaticano II. Vamos a disfrutarlo. En síntesis, el decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, del Concilio Vaticano II, podemos decir que las discusiones de noviembre de 1964 se centraron principalmente en el papel y la importancia de Santo Tomás en la enseñanza de la teología y de la filosofía. Santo Tomás
apareció finalmente citado en Optatam Totius 14 y en el centro de gravedad de la formación sacerdotal. Sobre él que volvieron a aparecer las dos tendencias que se manifestaron al tratar del ministerio y vida de los presbíteros, la de quienes sostenían que debían estar en la vida interior y la de quienes pensaban que debía centrarse en una orientación pastoral y misionera. Sobre la base de las discusiones y de los modi de los padres, la comisión redactó el texto de Optatam Totius en 1965. El texto enmendado fue sometido a la votación de los padres y finalmente, en la votación solemne previa a su promulgación, el 28 de octubre de 1965, el decreto recibió 2.318 placet y solamente 3 non placet. Consciente de la enorme diversidad de circunstancias, Optatam Totius comienza encargando a las conferencias episcopales la preparación de unas normas adecuadas para la formación sacerdotal en cada país, de manera que la formación sacerdotal responda siempre a las necesidades pastorales de las regiones en que ha de ejercitarse el ministerio. Se detiene a continuación en la necesidad de fomentar las vocaciones sacerdotales y la responsabilidad de las familias cristianas, de los pastores y de los educadores. Alude también a la idoneidad de los candidatos, de quienes afirma que deben ser bien conocidos para apreciar la intención recta y la libertad plena con que se aspira al sacerdocio. En el número 6, vuelve a referirse a la libertad plena y a la rectitud de intención. Se refiere brevemente a los seminarios menores erigidos para cultivar los gérmenes de la vocación, para los que de algunas orientaciones, cooperación de los padres con los formadores, la atención a una sana psicología evolutiva, relación con las familias, experiencia segura de las cosas humanas, que suponían, de hecho, una notable reforma del modo habitual de funcionar. En lo que se refiere a los seminarios mayores, dice que los seminarios mayores son necesarios para la formación sacerdotal. Afirma que todos los sacerdotes deben considerar el seminario como el corazón de las diócesis y prestarle su ayuda, que en los seminarios mayores deben formarse verdaderos pastores de almas, a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, Maestro, sacerdote y pastor. La familiaridad y conocimiento de la palabra de Dios, la vida sacramental y especialmente la eucarística y el servicio al pueblo de Dios, les preparan para ser también ellos maestros, sacerdotes y pastores. Alienta el concilio a confiar la formación de los seminarios a sacerdotes verdaderamente escogidos y seleccionar a los candidatos al sacerdocio, teniendo en cuenta sus capacidades y su rectitud de intención. Y afirma con palabras que a sus 50 años del concilio no han perdido actualidad. En todo lo referente a la selección y prueba necesaria de los alumnos, procédase siempre con firmeza de ánimo, aunque haya que lamentarse de la escasez de sacerdotes, porque Dios no permitirá que su iglesia carezca de ministros. En lo que se refiere a la formación en los seminarios, el decreto sobre la formación sacerdotal, Optatam Totius, afirma la unidad que debe darse entre la formación espiritual, la doctrinal y la pastoral. Sobre la formación espiritual, afirma que se ha de robustecer al máximo por la misma acción pastoral. También trata el tema de la formación de los candidatos para vivir el celibato en la sociedad moderna, dando indicaciones para la formación humana, desarrollando las virtudes que más se estiman entre los hombres, como son la madurez humana, la estabilidad de ánimo, la facultad de tomar decisiones ponderadas, la capacidad de juzgar rectamente sobre los acontecimientos y los hombres, la resiedumbre, la sinceridad, la preocupación constante por la justicia, la fidelidad en las promesas,
la urbanidad en el obrar, la modestia unida a la caridad en el hablar. Por lo que respecta a la formación intelectual, el concilio pide que se lleve a cabo una renovación de las diversas disciplinas a la luz de un principio fundamental, un contacto más vivo con el misterio de Cristo y la historia de la salvación. Concretamente en principios destacados por el Concilio Vaticano II, que son la unión entre las disciplinas filosóficas y teológicas, un conocimiento alimentado por la Sagrada Escritura, que debe ser como el alma de toda la teología, de los padres de la Iglesia, del magisterio, de la historia de la teología y de la liturgia. También incluye indicaciones para la incorporación de otros aspectos como el ecumenismo o el conocimiento de otras religiones. Finalmente, hace énfasis en la formación pastoral y en la necesidad de una formación permanente. Los documentos postconciliares que surgieron a partir de la Optatam Totius son la Normae Quaedam, en 1972, que regulan algunos aspectos de los estudios. En 1970, la Constitución Apostólica Sapientia Christiana de Juan Pablo II e instrucciones y directorios dirigidos a la formación específica de los alumnos, publicados por los diversos dicasterios de la Santa Sede. Aquí tengo saludos desde Orizaba de Gerardo Daniel. Un saludo afectuoso a Gerardo Daniel también. A Raúl Hernández León, un saludo afectuoso también para él. Al padre Fernando Álvarez, también un saludo muy afectuoso. Dice, bueno, a todos los formadores de los seminarios, él es formador de seminario. Tenemos también aquí a tenemos también a José Juan, también un padre José Juan. Tenemos también un saludo muy afectuoso al seminario de Trujillo en Venezuela, al padre Ender, a todo el equipo formador, al rector, al vicerrector del seminario de Trujillo en Venezuela, que están, bueno, con las vocaciones. Ya vieron qué claro ha sido todo este documento en torno a la formación y qué reto tan grande tenemos de oración y también de colaboración con las autoridades de la Iglesia Católica para seleccionar, para fomentar las vocaciones, para formar a los futuros sacerdotes y después para continuar con la formación, formando a los sacerdotes que ya están ejerciendo su ministerio. Todo este documento tiene una gran riqueza, se ven muy claras las virtudes que deben desarrollar los futuros sacerdotes y por lo tanto acudir a las prácticas didácticas, pedagógicas y a todos los recursos que sean necesarios y que toda la sociedad debemos contribuir para tener los mejores sacerdotes, que siempre además debemos amar, debemos querer, debemos respetar. Nunca criticar a los sacerdotes, aunque reconozcamos que ahorita tenemos estos retos, que tenemos esta crisis, que incluso vienen los documentos oficiales de la Iglesia Católica, pero por lo mismo tenemos que estar más unidos a ellos, más unidos en la oración, más colaboradores con ellos para poder entre todos también llevar este proceso de la evangelización, que no es una obra exclusiva de la jerarquía de la Iglesia, porque la Iglesia no se reduce a los jerarcas, la Iglesia somos todos. Es un error muy grande que se repite el estar diciendo constantemente que la Iglesia, y referirnos a los sacerdotes, a las religiosas, la Iglesia somos todos y como Iglesia tenemos que estar en el mismo barco y trabajando con Cristo y por Cristo, y bueno, por eso nos encomendamos a la Santísima Virgen María. Hemos llegado al final de este programa. Muchísimas gracias por su atención.
Si usted desea una copia de este programa, por favor contáctenos a los siguientes teléfonos. Desde el extranjero, marque 0052 33 3770 1814 y del interior de la República Mexicana al 01900 849 3507 o escríbenos a nuestro correo electrónico tiendavirtual@mariavision.com y visita nuestra página web www.mariavision.com.